Uno es el enfoque por competencias, que es parte del enfoque que baña nuestro currículo nacional. Es decir, que nosotros, en todo el desarrollo que estamos buscando, del trabajo que estamos desarrollando con nuestros estudiantes, lo que buscamos es lograr que los estudiantes desarrollen, construyen de manera autónoma competencias. Competencias que están asociadas a las áreas, pero competencias que lo van a habilitar para la vida en sociedad, para la vida ciudadana, para de repente, posteriormente, estar en una formación superior, técnica, tecnológica, de cualquier tipo. Las competencias van más allá de la escuela. Si bien nosotros enfatizamos en algunas competencias que creemos que desde la educación básica tenemos que ir fortaleciendo, esas competencias trascienden la escuela, trascienden el aula y el estudiante los va a utilizar en su vida cotidiana, en su relación con la familia, en su relación comunitaria, en su relación con la sociedad en sí, cuando está trabajando, cuando está interactuando. Y eso no debemos olvidarlo. El enfoque por competencias nos lleva a que nosotros como maestros y maestras tengamos claridad en que tenemos que diseñar experiencias de aprendizaje, unidades, proyectos, lo que ustedes diseñen, pero en marco de esa búsqueda de construir y desarrollar competencias en nuestro estudiante. Por lo tanto, las experiencias que planteamos tienen que ser experiencias complejas, que le exijan una actuación compleja al estudiante, que vayan más allá de la repetición mecánica o memorística de información y que los lleven más bien al análisis, a la contrastación, a la indagación, a la investigación, a la conceptualización, a la abstracción, a la creación. A eso tenemos que ir. Y para ello, pues, cada uno de ustedes tiene una enorme expertise del contexto en el cual están trabajando, ¿no? Ese es un primer enfoque que no debemos de olvidar. Y un segundo enfoque es lo que decía la maestra Lucy, el enfoque formativo de la evaluación. Y el enfoque formativo de la evaluación es central en estos contextos de vida que estamos llevando a cabo hoy. Porque nosotros tenemos que pensar que evaluamos, pero para aprender. Evaluamos para que el estudiante fortalezca su aprendizaje. Y si nosotros evaluamos para que el estudiante fortalezca su aprendizaje, entonces tenemos que ser conscientes que ese proceso de evaluación que estamos desarrollando para fortalecer los aprendizajes tiene que centrarse entonces en el estudiante, en lo que hace, en lo que logra hacer, en lo que avanza, en sus limitaciones y en sus errores, para que con esa información valiosa nosotros le brindemos a ellos oportunidades para aprender, pero a la vez también nosotros como maestros y maestras reajustemos nuestra propia práctica pedagógica, reajustemos nuestra planificación, reajustemos, reacomodemos nuestras estrategias. Son diversas las acciones que vamos a hacer en este proceso que nosotros estamos viviendo. Muy bien, dicho eso entonces de los enfoques, vamos a ver qué debemos tener en cuenta muy rapidito sobre los criterios de evaluación que vamos a utilizar luego para el análisis de evidencia. Por eso lo toco, porque yo no puedo ir a analizar evidencia de aprendizaje si no tengo claridad en los criterios de evaluación que voy a utilizar para analizar las evidencias de aprendizaje de un estudiante. Y entonces, para que nosotros podamos formular y elaborar criterios de evaluación, yo debo tener claro, en primer lugar, la competencia que voy a trabajar. ¿Qué competencia voy a desarrollar con mis estudiantes? ¿O cuáles son las competencias que voy a trabajar con mi estudiante? ¿Qué implica para mí como maestro, como maestra, el desarrollo de esa competencia? ¿Qué me está exigiendo a mí? Y eso es importante que yo lo tenga en cuenta, porque junto con ese análisis de la competencia y las capacidades que se movilizan al interior de la competencia, tengo que también comenzar a pensar en el estándar de aprendizaje que me va a brindar información relevante, importantísima, sobre los niveles de complejidad de esa competencia que estoy yo analizando, que yo quiero desarrollar con mi estudiante. Y entonces, para formularme los criterios de evaluación y posteriormente para analizar las evidencias de aprendizaje, yo necesito tener claro los componentes curriculares, que están planteados como las definiciones claves en el currículo nacional. Y el currículo nacional, porque no lo saco de otro lugar,
nos habla de esas definiciones clave y nos está hablando entonces de la competencia, de las capacidades, del estándar de aprendizaje, los estándares de aprendizaje y los desempeños de grado. Y esto nos va a permitir a nosotros, pues, tener una mirada holística, una mirada articuladora que nos permita proponer esos criterios de evaluación de manera adecuada, de manera pertinente, ¿no? Que nos permita, pues, formularlos adecuadamente, ¿no? Ese es un primer elemento que tengo que tener en cuenta. Un segundo elemento es la propia experiencia de aprendizaje. Y si están haciendo unidades, la unidad. Y si están haciendo proyectos, proyectos. Pero esos elementos, digamos, esas formas de planificar, nos tiene que dar a nosotros algunos aspectos que también son fundamentales. Sea unidad, sea proyecto, sea experiencia de aprendizaje, siempre vamos a partir por una situación significativa, por un reto que estamos planteándole al estudiante. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también el reto, las competencias, el propósito de aprendizaje que me estoy planteando yo, el producto que estoy solicitándole o los productos que estoy solicitando, las actividades que estamos desarrollando. Todo ello tiene que enlazarse y articularse a esos componentes claves, a esos insumos claves que hemos señalado anteriormente, ¿no? Y por lo tanto, con ello nosotros vamos a poder formularnos criterios de evaluación adecuados y pertinentes. La retroalimentación, ya en ese contexto, digamos, de ir mirando un poco primero los marcos teóricos, ¿no? Viene a ser la devolución que le hacemos nosotros a los estudiantes respecto a la información que tenemos que nos permite describir los logros, los progresos, los avances, las dificultades de los estudiantes. ¿Y cómo hago yo eso? ¿Cómo yo brindo una retroalimentación? Es que brindo una retroalimentación justamente que puede ser inmediata, si es que yo lo veo en el aula o si yo lo veo en una interacción en un Zoom, y estoy interactuando con ellos y con ellas y les estoy preguntando y ellos me responden y de repente hay algo ahí que necesita retroalimentar y yo le brindo una retroalimentación inmediata. Pero en este contexto de una educación a distancia, una educación semipresencial, posiblemente más bien la retroalimentación sea posterior, sea una retroalimentación mediata. Después de esa retroalimentación mediata se hace a partir de las evidencias de aprendizaje que yo tengo de mis estudiantes. Es decir, todo aquello que el estudiante ha podido elaborar después de una experiencia, una actividad de aprendizaje, me sirve a mí para valorar los niveles de logro de la competencia del estudiante. Eso es importante. Y el currículo nos dice justamente cuando nos habla de la retroalimentación, que dice, esa información que yo recojo a partir de la evidencia de aprendizaje, nos permite, dice, a nosotros como maestros, como maestras, nos permite comparar qué debió hacer el estudiante. Miren, miren lo que dice el currículo, que es bellísimo lo que nos plantea. Dice, ¿qué debió hacer el estudiante? Uno, ¿qué intentó lograr el estudiante? Dos, y efectivamente, ¿qué hizo? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Una cosa es lo que debió de hacer, que es el propósito de aprendizaje, las consignas, las orientaciones que ustedes les han brindado. Otra es lo que él intenta hacer, porque hace mucho esfuerzo para hacer la actividad. Y lo tercero es lo que realmente ha hecho. Y eso lo que realmente ha hecho es lo que ustedes van a terminar analizando a partir justamente de esas evidencias que ustedes van a tener en sus manos. Eso es entonces importante reflexionar, porque entonces nos va a permitir, pues, brindar una retroalimentación eficaz, una retroalimentación adecuada, ¿no? Esa retroalimentación debe darse a partir de que yo observo el trabajo del estudiante. Y ya les dije, ojo, que puede ser inmediata o mediata. Y en esa observación estoy identificando sus logros, sus avances, pero también tengo que tener en cuenta sus errores recurrentes. Pero no para sancionar, porque estamos hablando de una evaluación formativa, sino más bien para aprender del error, porque el error pedagógicamente tratado también nos permite aprender. Esa retroalimentación nos tiene que llevar pues a proponerle preguntas. Preguntas que primero les permita a ellos descubrir qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué han logrado, en qué están progresando y qué limitaciones tienen. Preguntas que les permitan
reflexionar, analizar esos logros, esos avances y esos errores que tienen. Una retroalimentación que puede ser oral, escrita, pero que tiene que ser oportuna. No hay retroalimentación si es que no tengo la evidencia de aprendizaje del estudiante. Siempre tengo que tener u observar alguna actuación del estudiante para yo poder retroalimentar. Si no, no puedo realizar retroalimentación. Y si yo no realizo retroalimentación, entonces no puedo decir que estoy haciendo una evaluación formativa, porque la evaluación formativa solo se logra desarrollar si la retroalimentación es efectiva y se da. Es necesario entonces que la retroalimentación tenga todas las miradas, y eso lo vamos a ver en un ejemplo. Tenga la mirada al desempeño del estudiante, a lo que está haciendo, una mirada al procedimiento del estudiante, es decir, cómo lo está haciendo, pero también tenga una mirada a la persona, al ser humano. Es decir, nos interesa el estudiante. Un estudiante que de repente tiene muchas limitaciones en un país tan inequitativo como nosotros y en un espacio, en un territorio como el de ustedes que trabajan en Padre Abad, las inequidades son muy fuertes. Hay estudiantes que me imagino están haciendo enormes esfuerzos para hacer las actividades que ustedes les piden. Y eso también hay que valorarlo. Eso también tiene que ser parte de las valoraciones que nosotros hacemos cuando estamos desarrollando la retroalimentación. Pero la retroalimentación tiene dos aristas. Una arista, la principal de hecho, es una retroalimentación para el aprendizaje. Una retroalimentación centrada en el aprendizaje para que el estudiante pueda aprender más y mejor. Pero a la vez también hay una retroalimentación para la enseñanza. Hay una retroalimentación que apunta a mí como maestro, a ti como maestra. Apunta a nosotros. Porque si nosotros tenemos frente a nuestros ojos una evidencia de aprendizaje que no es la que esperábamos y que nos está mostrando que nuestro estudiante tiene serias limitaciones en el desarrollo de la competencia, no nos podemos quedar contentos. Seguro que tendremos que reajustar nuestra planificación. Seguro que tendremos que reajustar nuestra mediación. Tendremos que reajustar las estrategias que estamos haciendo. Entonces la retroalimentación tiene dos aristas siempre. Retroalimentación para el aprendizaje, centrada en el estudiante y que apuntala el proceso de formación del estudiante, y retroalimentación para la enseñanza, que nos pide a nosotros reajustar lo que estamos haciendo en el día a día, reflexionar sobre lo que hacemos y pensar también de repente por qué no estamos logrando lo que queremos lograr en nuestros estudiantes. Y ese es todo el, digamos, el marco en el cual la retroalimentación debería de ir desarrollándose, ¿no? Esta retroalimentación formativa debe generar un diálogo de ida y vuelta. Lamentablemente, en este contexto en el cual vivimos, la retroalimentación no necesariamente nos está generando un diálogo de ida y vuelta, sino más bien nos está generando más un diálogo inmediato, en donde yo le voy dando a ellos y a ellas reflexiones para ayudarlos a reflexionar, a autorregular su aprendizaje y a desarrollar autonomía. Pero la retroalimentación es un diálogo formativo, es un diálogo que busca centrarse en el ser humano, en el individuo, en el sujeto, para que aprenda más y mejor. Centrada, de hecho, en el propósito de aprendizaje, en la evidencia, en los criterios de evaluación. Pero buscamos con esta retroalimentación formativa contribuir a que el estudiante aprenda a autorregular su aprendizaje y contribuir a que el estudiante desarrolle esa competencia, la competencia 29 del currículo, que habla de la autonomía en el aprendizaje. A eso tenemos que ir contribuyendo nosotros con la retroalimentación formativa y a una macrocompetencia que tiene que ver con gestionar el aprendizaje, que es aprender a aprender. El sujeto tiene que aprender a aprender para que justamente vaya construyendo más y mayores saberes, ¿no? Muy bien, ahora sí, seguro lo que ustedes esperaban, vamos a hacer el análisis de evidencia y la retroalimentación en secundaria. ¿Ya? Un primer ejemplo, espero les guste, es con una evidencia concreta, una experiencia de aprendizaje concreta, y desde ahí seguro iremos tomando algunas reflexiones, ¿correcto? Muy bien. Yo siempre les digo que no podemos ir al análisis de la evidencia de manera directa. ¿Y por qué? Porque la evaluación no está ajena de la planificación. Es decir,
cuando yo hago planificación curricular, tengo que estar haciendo también la planificación de la evaluación. No puedo hacer planificación curricular si no miro a la evaluación. Por lo tanto, lo mismo pasa cuando yo voy a hacer evaluación. Si yo voy a hacer evaluación, tengo que ver mi planificación. Tengo que ver qué planifiqué yo, qué busqué trabajar con mis estudiantes. Y eso es importante para que justamente nosotros podamos tener todo el espectro del proceso de enseñanza-aprendizaje articulado, ¿no? Muy bien, esta es la experiencia de aprendizaje 5, si no me equivoco, ciclo 7, quinto de secundaria, promovemos acciones para una mejor convivencia, ¿no? La situación significativa nos dice, habla pues de ya que hemos celebrado el bicentenario, los 200 años de independencia, ¿no? Y reconoce que como país hemos avanzado, como sociedad hemos avanzado, pero que todavía tenemos aspectos que mejorar y seguir construyendo, dice, ¿no? Porque todavía hay algunas manifestaciones de discriminación, de racismo, de exclusión, de desigualdades, ¿no? En ese contexto, le planteamos un reto al estudiante. Asumiendo que somos una sociedad, una república, que ya avanzó, que hemos ido progresando como sociedad, pero que todavía es cierto, tenemos manifestaciones de discriminación, de racismo, de exclusión, de desigualdades. Eso es cierto. Entonces le planteamos el reto, ¿no? ¿Por qué en nuestra sociedad existe discriminación y exclusión y no nos reconocemos como sujetos en igualdad de derechos y oportunidades? ¿Qué acciones propondrías para mejorar el bien común y el buen vivir? Eso le estamos planteando como reto al estudiante. Entonces tenemos una situación significativa que está hablando de nosotros como sociedad, que hemos logrado avanzar, pero que todavía tenemos manifestaciones de discriminación, racismo, exclusión, desigualdad. Frente a ello, le decimos ¿por qué? ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué todavía existe, después de 200 años, entre comillas, de independencia? Y no nos estamos mirando como sujetos en igualdad de derechos y oportunidades. Pero no solo le preguntamos el por qué sigue existiendo, sino le preguntamos al estudiante qué acciones puedes proponer como estudiante para mejorar en el marco del bien común y el buen vivir. Ojo que ahí es muy importante que tú como maestro y maestra tengas en cuenta que ya ahí hay algunas categorías que el estudiante tendría que manejar conceptualmente. Un estudiante de quinto año de secundaria, de hecho, tendríamos que nosotros haber garantizado o reflexionar con ellos para que comprendan esta situación significativa y este reto. Estamos hablando, por ejemplo, de discriminación, exclusión, que son algún tipo de categorías que seguro ellos tendrían que comprender. Estamos hablando de igualdad de derechos y oportunidades. ¿Qué significa ello? Estamos hablando del bien común. ¿Qué es el bien común? ¿Cómo es que somos parte de ese bien común? ¿Cómo es que ese bien común se relaciona con el asunto público? Y estamos hablando del buen vivir. ¿Y qué es el buen vivir? ¿Cómo concebimos el buen vivir? Más aún en un espacio amazónico como el que ustedes viven, las sociedades en las cuales está, digamos, mucho más viva el buen vivir, es justamente en sociedades amazónicas y andinas, pero habría que comprenderlo, ¿no? Entonces es necesario que con nuestros estudiantes nosotros podamos reflexionar esos procesos, ¿correcto? Muy bien, igual vamos mirando los propósitos de aprendizaje, que en este contexto la experiencia de aprendizaje va a movilizar un conjunto de competencias como es la competencia de escribe, diversos tipos de textos, lee diversos tipos de textos, se comunica oralmente, resuelve problemas de gestión, resuelve problemas de cantidad, explica el mundo físico basándose en conocimientos, indaga mediante métodos científicos, convive y participa democráticamente y por último construye interpretaciones históricas. Vamos a hacer un zoom en la competencia de construir interpretaciones históricas para ver cómo es que eso lo podemos trabajar en el análisis de evidencias, ¿correcto? Muy bien, ahí vamos a ver entonces, como estamos viendo la competencia de construir interpretaciones históricas, vamos a hacer un zoom también en la competencia y vamos a ver que hay un producto integrado que le está pidiendo al estudiante que elabore un discurso que sustenta las propuestas para mejorar la convivencia en la diversidad basado en el análisis de fuentes y en la vigencia de los derechos y principios universales para contribuir al bien común y al buen vivir. Y también hay productos relacionados con la competencia, ¿no? Que se van a desarrollar en 3 actividades diferentes en toda la experiencia de aprendizaje. Uno de ellos le dice que elabore un organizador visual en donde refleje aquello que ha comprendido
sobre la desigualdad y discriminación étnico-racial que se dio en la época republicana. El otro dice que elabore un esquema en donde explique los cambios y permanencias respecto a la desigualdad y la discriminación étnico-racial. Y por último, el tercero le pide que elabore un texto argumentativo respecto a la desigualdad y discriminación étnico-racial, considerando la inclusión de nuestro país para la consolidación de una convivencia democrática. ¿Correcto? Tenemos entonces algunos productos que le estamos solicitando a los estudiantes y esos productos son importantes. ¿Por qué? Porque esos productos que elaboran los estudiantes para nosotros son evidencias de aprendizaje. Y por lo tanto, esos productos van a evidenciar el aprendizaje de los estudiantes y nosotros los vamos a analizar esas evidencias para que justamente podamos determinar cuál es el nivel de logro de la competencia del estudiante, qué ha logrado, qué no ha logrado el estudiante. Y eso es pues entonces importante que podamos trabajarlos con nuestros niños, con nuestras niñas, con los jóvenes, con los adolescentes, que ellos comprendan que lo que le estamos pidiendo a ellos que elaboren, que ellos hagan, las tareas, si quisiéramos decirlo así, que le estamos dando para hacer, eso para nosotros es un insumo importante para poder evaluar su aprendizaje y poder darle luego apoyos mucho más dirigidos y mucho más adecuados a sus propias necesidades. Muy bien, tenemos entonces la competencia, es construir interpretaciones históricas, tenemos las capacidades. En este caso, esta competencia tiene 3 capacidades: interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. Y el estándar de aprendizaje es el estándar del ciclo 7, ¿correcto? Muy bien. Acá tenemos la formulación de los criterios de evaluación. Nos hemos formulado criterios de evaluación para que justamente estos criterios luego nos ayuden a nosotros a analizar las evidencias de aprendizaje, ¿correcto? Y vuelvo a las primeras láminas que le presenté el día de hoy, ¿no? ¿Y cómo me formulo, profesor Julio, cómo formulo esos criterios? ¿De dónde saca usted esos criterios? En primer lugar, yo analizo la competencia, y analizamos la competencia, construye interpretaciones históricas que tiene 3 capacidades. Una relacionada al manejo de fuentes, una relacionada a la comprensión del tiempo y otra relacionada a la elaboración de explicaciones. Entonces, ya tengo el conocimiento de la competencia, sé cómo se moviliza la competencia, y ahora voy a ver el estándar de aprendizaje de este ciclo. Quinto año de secundaria, los estudiantes ya van a salir, este año son promoción, ya no van a retornar a la escuela el próximo año. Se van a ir a la vida, se van a ir seguro a algún estudio superior, o tal vez son emprendedores y van a hacer otro tipo de vida, ¿no? Muy bien. Entonces el estándar me va a orientar a mí, va a ser un referente central para mí, para poder formularme los criterios de evaluación. Pero no me puedo olvidar, no me puedo olvidar de la situación significativa, del reto que me he planteado y de los productos que también me he planteado específicamente para esta competencia. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, voy a elaborar un primer criterio y dice, explica la desigualdad y la discriminación étnico-racial a inicio de la República a partir de la contrastación de diversas fuentes históricas. Y este explica la desigualdad y la discriminación. Vamos a ver que hay un aspecto aquí que nos da justamente ligazón con este punto, ¿no? Dice, establece relaciones entre esos procesos históricos o situaciones o procesos actuales, ¿correcto? Es decir, vamos a buscar, explicar cómo es que las situaciones de discriminación étnico-racial en la República, a inicio de la República, hoy están visualizándose en este contexto de la actualidad, ¿no? Y dice, explica cómo las acciones humanas, individuales o grupales, van configurando el pasado, el presente, y pueden configurar el futuro, ¿correcto? Entonces estamos viendo nosotros cómo es que este criterio de evaluación está relacionado con un aspecto del estándar de aprendizaje. Luego vemos otro criterio que dice, explica los cambios y las permanencias de la desigualdad y la discriminación étnico-racial a partir del contraste de fuentes diversas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué vemos nosotros aquí? Que dice que el estudiante, pues justamente va a haber una relación de los grandes cambios y permanencias a lo largo
de la historia, empleando conceptos sociales, políticos, económicos, abstractos y complejos. ¿Y qué le estamos pidiendo acá? Justamente que identifique, que explique los cambios y permanencias. ¿De qué? De la desigualdad y la discriminación étnico-racial. ¿Está utilizando conceptos sociales, políticos, económicos, abstractos? Sí, porque está utilizando conceptos sociales, complejos, porque la discriminación, la desigualdad, lo étnico y lo racial son pues conceptos complejos que el estudiante tiene que comprenderlo. Pero no solo comprenderlo para decirme qué es, sino para que me explique cuáles son los cambios y las permanencias en esos contextos. Y eso también lo vamos a ver en un aspecto de nuestro estándar de aprendizaje. Luego nuevamente dice, sustenta una postura crítica ante el problema histórico, considerando las relaciones de simultaneidad respecto a la desigualdad y la discriminación étnico-racial. Igual acá nos está hablando, pues, que explica cómo las situaciones de acciones humanas individuales y grupales van configurando el pasado y el presente y pueden configurar el futuro. ¿Correcto? Entonces, vemos que aquí hay un conjunto de elementos que están en relación. Y en azul, vamos a ver que este criterio, que tiene dos colores, uno medio rojo y otro azul, está hablando de contrastación de diversas fuentes históricas. Y aquí también el segundo criterio habla de contraste de fuentes diversas. Y hay un aspecto del estándar que nos dice contrasta diversas interpretaciones del pasado a partir de distintas fuentes, evaluadas en su contexto y perspectiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos pues que los estudiantes van a establecer, van a validar una relación con las fuentes históricas, con las fuentes que están analizando. Muy bien, ya hemos analizado entonces los criterios de evaluación, hemos analizado el estándar de la competencia y acá veamos si hay una relación lógica. ¿Ya? Esto es un cuadro que yo he elaborado más bien, se los presenté a otros maestros, si no me equivoco, en Parinacochas, que busca justamente ver cómo es que la elaboración de criterios de evaluación tiene que tener una lógica en todo su proceso de desarrollo. Y eso es importante que ustedes los miren. Miren, ve, tenemos la situación que nos hemos planteado. Ahí está la situación significativa, ¿no? Donde parte justamente señalando que hemos avanzado como país, como sociedad, y que aún hay manifestaciones, ¿no? De discriminación, exclusión, racismo, desigualdades, y que es necesario, pues, entender esa diversidad como un aspecto positivo que nos permita sumar al bien común y al buen vivir. Eso nos plantea la situación significativa. Y el reto nos dice justamente, nos pregunta, nos plantea por qué todavía hoy en nuestra sociedad existen esas situaciones de discriminación y exclusión. Pero a la vez nos dice qué acciones podíamos proponer. Miren la situación significativa, miren el reto. ¿Y qué capacidades vamos a ver? Dentro de la competencia, construir interpretaciones históricas, vamos a movilizar tres capacidades. Una que tiene que ver con la interpretación crítica de las fuentes diversas, otra con la comprensión del tiempo histórico y otra con elaborar explicaciones sobre procesos históricos. ¿Correcto? Entonces ahí vamos a ver qué le estamos pidiendo como productos nosotros, qué le estamos solicitando como producto, ¿no? Ya lo vimos también que elabore un organizador visual donde refleje aquello que ha comprendido, dice, sobre la desigualdad y discriminación. Otro que elabore un esquema donde explique los cambios y permanencias. Y por último, un texto argumentativo respecto a la desigualdad y discriminación. Miren lo que le estamos pidiendo. Lo que ahí habría que tener en cuenta, colegas, es que tal vez alguno de estos productos tiene que ser reajustado, mejorado, en función a los criterios de evaluación. Porque aquí le estamos pidiendo que explique la desigualdad y la discriminación étnico-racial a inicio de la República, contrastando fuentes diversas. No sé si este producto o este producto nos va a permitir esos dos elementos. Después le estamos pidiendo también que explique los cambios y las permanencias. Igual, acá más bien sí en el esquema le está pidiendo también que explique los cambios y permanencias. Y por último, que sustente una postura crítica. Pero es de pensar, y todos tenemos que esperar, que este texto argumentativo trabaje los tres criterios de evaluación, porque yo no puedo mirar un criterio en un organizador, otro criterio en un esquema y otro criterio en un texto argumentativo. Lo que tengo que buscar es que en un momento dado, un producto, una evidencia del estudiante me refleje que está movilizando de manera articulada todas las capacidades de esa competencia. Eso es lo que tengo que buscar yo y eso es lo que también tendría que buscar como relación para que veamos pues que el estudiante realmente está logrando
algunos avances respecto al nivel de desarrollo de la competencia. Muy bien, aquí ya tenemos el producto del estudiante. El estudiante ha elaborado un organizador visual, ¿no? Dice, analizamos la desigualdad y la discriminación étnico-racial en la época republicana, elabora un organizador visual donde refleja justamente aquello que ha comprendido sobre la desigualdad y la discriminación, ¿no? En la época republicana. Y aquí dice discriminación en la época republicana y dice, se esclavizó con falsas promesas a los negros para que estos participen en la guerra. Pese a la independencia del país, se mantuvo la esclavitud hasta 1845 y la nación imaginada por los criollos deja de lado a los indígenas y la población indígena no era respetada, se mantuvo la fragmentación. La pregunta sería, y eso tienen que ver ya porque ya estamos en el análisis y la evidencia, la pregunta sería, ¿el estudiante en este organizador visual ha logrado explicar la desigualdad y la discriminación étnico-racial a inicio de la República? Aquí en este texto se explica esa desigualdad. ¿O está describiendo, tal vez, ¿no? Está describiendo tal vez algunas características de la discriminación en la época republicana. Y allí sí hay que hacer una gran distinción, porque es totalmente diferente, disculpen, es distinto, ¿no? Describir a explicar. Y entonces eso tenemos que preguntarnos. ¿Con este organizador el estudiante está explicando o está describiendo algunas características? Y se nota con claridad el elemento de la desigualdad, la discriminación, lo étnico, racial. ¿Se puede visualizar que ha contrastado diversas fuentes históricas? Esa sería la pregunta, colegas. Entonces, cuando yo analizo la evidencia de aprendizaje, lo tengo que analizar a la luz de los criterios de evaluación. Es decir, los criterios de evaluación no me los he formulado en vano. Los criterios de evaluación me tienen que ayudar a mí a orientar, ojo, el trabajo de mis estudiantes, a brindar orientaciones en lo que está haciendo el estudiante, y después me tiene que permitir a mí analizar la evidencia de aprendizaje, y después me tiene que permitir a mí brindar una retroalimentación en el marco de ese criterio. Y eso es importante que nosotros no lo olvidemos, por favor. Los criterios de evaluación nos sirven en todos esos procesos que yo les estoy señalando. Sigamos entonces analizando la evidencia de aprendizaje. Aquí tenemos una segunda evidencia del mismo estudiante. Aquí más bien sigue trabajando desigualdad y discriminación de la época republicana, pero aquí ya el estudiante ha hecho su esquema, ¿no? Y en su esquema dice, los afrodescendientes en el Perú republicano en el proceso de emancipación, los esclavos formaron parte de los ejércitos libertadores del sur y del norte bajo la promesa de libertad. Apenas se produjo la independencia. El indio y la nación, la independencia también abrió un periodo excepcional de sentimientos nacionalistas y se planteó un conjunto de reformas como la obligación del tributo indígena y la extensión de la educación en los sectores populares. La desigualdad social a través de los mecanismos políticos del Perú republicano, los excluidos de hoy. La población indígena no tendría un cambio en condiciones de subordinación colonial, en composición de la idea soberana, aristocrática, jerárquica y racista. Y tipos de discriminación en esta época republicana, dice por acceso a la educación, por alguna discapacidad, por diferente grupo étnico, por razón de sexo, por su edad, por carecer de medios económicos. Y acá tenemos, sigamos entonces en el análisis de esta evidencia, ¿no? Esta evidencia ha permitido al estudiante explicar los cambios y las permanencias. ¿Se nota cuáles son los cambios? ¿Qué cambios ha habido entre estos elementos de discriminación, desigualdad en la época republicana con el contexto actual? ¿Se nota esos cambios? ¿Y cuáles son las permanencias que está identificando aquí? ¿Y se nota el contraste de las fuentes? Es más, diría yo, hay una postura crítica ante el problema histórico. ¿Ha establecido algún tipo de relación de simultaneidad de esta situación de discriminación, desigualdad?
Entonces, eso es el elemento clave para el análisis de evidencia. Los criterios de evaluación nos tienen que permitir a nosotros analizar la evidencia. Y después nosotros recién de ese análisis, con estos criterios de evaluación, podemos decir en qué nivel de logro de la competencia está el estudiante. ¿Ha logrado explicar desigualdad y discriminación contrastando fuentes? ¿Ha explicado cambios y permanencias? ¿Ha sustentado una postura crítica ante este problema histórico de la desigualdad, la discriminación? Esa sería la pregunta. Y son ustedes, como les digo, los que al final tienen que analizar cada evidencia de aprendizaje de su estudiante y tener un juicio de valor respecto a ello. Y para eso, ya para el análisis final, voy a valerme de dos estándares, ¿ya? El estándar del ciclo 7, que es el que yo aspiro a que mi estudiante tenga, ¿correcto? Pero a la vez, el estándar del ciclo 6. ¿Por qué? Porque posiblemente, ojo, posiblemente mi estudiante esté todavía en un proceso de progresión. No necesariamente porque esté en quinto año y porque tenga una determinada edad, él ya está en el estándar de aprendizaje del ciclo 7. Posiblemente más bien este estudiante todavía tenga algunos rasgos del desarrollo del estándar de aprendizaje del ciclo anterior. Y vuelvo entonces a decir y vuelvo a mirar sus evidencias de aprendizaje. Este estudiante ha logrado explicar desigualdad y discriminación contrastando fuentes, ha logrado explicar cambios y permanencias contrastando fuentes, ha sustentado una postura crítica, que eso es lo que me pide a mí el estándar de ciclo 7, o en cambio puede ser, ha explicado hechos o procesos históricos, porque en realidad ni siquiera explicamos, es ha descrito. Pero o ha explicado relevancia a partir de cambios y permanencias que generan en el tiempo. Puede decir que en los cambios sí, ¿no? Por lo menos algún tipo de cambio está hablando, de la situación del indígena, de los esclavos, de los cambios que se va produciendo en el tiempo. Muy pequeño, pero lo va haciendo. ¿Ha logrado contrastar fuentes o solamente ha logrado integrar información de las fuentes? Podemos ver entonces que este estudiante en realidad logra integrar información, pero no ha contrastado información de fuente, que nos logra describir algún hecho o proceso histórico, que explica algún punto de la relevancia de los cambios y permanencias. Entonces, es importante que ustedes, cuando ya estén haciendo el análisis de evidencias y la valoración de la evidencia de aprendizaje del estudiante, utilicen no solo el estándar de aprendizaje del ciclo, sino también el estándar de aprendizaje del ciclo anterior. Y si ustedes tienen algún estudiante muy bueno y que destaca, de repente el del ciclo posterior, para que justamente puedan ver cómo está transitando en esos procesos. No hay que olvidarnos que cuando hablamos de diversidad en los aprendizajes, nosotros nos estamos refiriendo a que en un mismo grupo, en una misma aula, un grupo heterogéneo de estudiantes, pero con la misma edad, pueden tener diversos niveles de aprendizaje. Y eso no lo podemos olvidar. Los estudiantes tienen diversos niveles de aprendizaje y es el maestro y maestra quien tiene que identificar en qué nivel de desarrollo de la competencia está, para que justamente entonces yo haga lo que les decía al inicio, para que yo pueda reajustar mi estrategia, para que yo pueda reajustar mi planificación y de esa manera atender sus necesidades. Muy bien, veamos entonces un ejercicio. Ojo, es un ejercicio, no es un modelo, es un ejercicio de retroalimentación, ¿correcto? Entonces acá le voy a dar una retro escrita al estudiante, que puedo yo enviarle también ojo grabada por un mensaje de voz, ¿no? Y dice, Nancy, en el trabajo presentado, describes y explicas algunos aspectos relacionados con la desigualdad y la discriminación étnico-racial que vivieron los afrodescendientes e indígenas a inicio de la República. Por ejemplo, cuando señalas que la población indígena no tendría un cambio en las condiciones de subordinación colonial, asimismo,
se percibe el uso de integración de la información de fuentes cuando te refieres a los afrodescendientes, lo indígena, la idea de nación, a partir de las fuentes que has revisado al elaborar el esquema y organizador visual, ¿no? Para mejorar el trabajo te propongo algunas preguntas. ¿Cómo puedes contrastar la información de las fuentes revisadas? Asimismo, a partir de lo analizado sería bueno establecer qué aspectos o características sobre la desigualdad y discriminación que encuentras en los inicios de la República aún permanecen y cuáles han cambiado. Seguro que a través de la respuesta a estas preguntas mejorarás el trabajo presentado, ¿no? La idea entonces es valorar los avances del estudiante y a través de preguntas llevarlos a otro nivel de reflexión. No le estoy diciendo que no ha contrastado fuentes, sino más bien le digo cómo puede contrastar las fuentes. No le estoy diciendo que no ha trabajado la desigualdad y la discriminación a partir de los cambios y permanencias, sino le estoy preguntando qué características o aspectos sobre la desigualdad y discriminación que encuentra a inicio de la República aún permanecen y cuáles han cambiado hoy. Entonces lo que busco más bien es focalizar con dos elementos. Ahora seguro algún colega dirá, profesor Julio, pero usted no le está dando lo que el estudiante necesitaría mejorar, porque necesita mejorar mucho más. Es que aquí creo que hay que siempre priorizar nuestra retroalimentación. Nuestra retroalimentación tiene que ser formativa, tiene que apuntalar los pequeños logros que el estudiante ha tenido, pero a la vez tengo que buscar que él mejore en algunos aspectos. No le puedo dar un abanico de todos los errores y mejoras que yo quiero que tenga, porque el estudiante se va a confundir, se va a tosigar y no va a mejorar nada. Yo solo quiero apuntar aquí con mi retroalimentación a que mejore en dos aspectos. Uno, a que pueda contrastar fuentes de información, es decir, que compare, que contraste información distinta. Y dos, que pueda identificar cambios y permanencias en un proceso histórico-social. Es todo a lo cual estoy apuntalando. Seguiré avanzando con él o con ella. Seguiré avanzando cuando vaya avanzando otros trabajos, pero no puedo yo recargarlo de un conjunto de observaciones que no le van a ayudar y más bien el estudiante va a sentir que no está siendo valorado su trabajo, ¿no? Muy bien, veamos ahora este mismo análisis de evidencia que hemos hecho aquí, que en el estándar nos ha permitido, ¿a dónde nos lleva? Vamos a ver una conclusión, entonces. Vamos a suponer, estoy haciendo ojo, estoy haciendo una suposición que estoy haciendo ya una conclusión descriptiva respecto al desarrollo de la competencia, ¿correcto? Entonces le digo, respecto a la competencia construye interpretaciones históricas, el estudiante logra describir y explicar algunos aspectos relacionados con la desigualdad y la discriminación étnico-racial a inicios de la República, aunque presenta dificultades en la contrastación de las fuentes de información y en establecer las permanencias y simultaneidades respecto a la desigualdad y la discriminación a inicio de la República y su relación con la situación que se vive en la actualidad. ¿Correcto? Aquí ya estoy haciendo una conclusión descriptiva. Se recomienda enfatizar en el uso adecuado de las fuentes y la contrastación de la información que ésta nos proporciona. Asimismo, es necesario que desarrollen actividades donde identifique las permanencias y simultaneidades de los procesos históricos y establezca una relación entre lo sucedido en el pasado con las condiciones del presente. Entonces aquí vale las preguntas, colegas. Yo como maestro soy responsable de este estudiante. ¿Qué reajustes debería desarrollar a partir de los resultados y del análisis de la evidencia? ¿Qué debo de reajustar yo? ¿Qué me he dado cuenta? ¿Mm? Creo que en primer lugar tendría que reajustar la evidencia, la orientación que le he dado yo a la evidencia, ¿no? Porque el estudiante ha descrito, ha presentado información, posiblemente hasta haya copiado información del texto y lo haya trasladado al esquema, que ni siquiera sea una red de interpretación del estudiante, sino solo sea copia de información. Peor aún. Pero entonces tengo que reajustar. ¿Qué estoy identificando que necesito urgentemente trabajar con el estudiante? Que contraste fuentes, que reconozca permanencias, simultaneidades en los procesos históricos,
para que eso pues me permita establecer una relación entre lo que sucede en el pasado y las condiciones del presente. Eso necesito yo enfatizar. Y entonces es importante también que nosotros cuando analicemos podamos hacer ese tipo de análisis, ¿no? Le pido mil disculpas, justo parece ser que hoy un vecino está trabajando con un taladro, está sonando. Mil disculpas por el sonido. Les decía entonces que tenemos que tener esa mirada en el análisis de evidencias, que las evidencias se analizan desde los criterios de evaluación que me han servido en todo el momento. Me han servido antes de iniciar la actividad para yo orientar a mi estudiante de qué es lo que tiene que trabajar. Me ha servido para orientar también el trabajo del estudiante y me ha servido para analizar la evidencia de aprendizaje y me está sirviendo también para brindar la retroalimentación, para focalizar la retroalimentación que estoy brindando y también me está sirviendo para mi conclusión descriptiva. Todo ello lo estoy trabajando yo con los criterios de evaluación y eso creo que tenemos que tenerlo en cuenta para no olvidarnos, ¿no? Muy bien, hasta ahí me he tomado bastante tiempo, van a disculpar. Vamos a pasar al análisis de evidencia y retroalimentación en primaria. Voy a usar la misma lógica, colega, la misma lógica porque ya les dije que planificación y evaluación no se pueden separar. Y entonces cuando yo analizo una evidencia de aprendizaje, tengo que tener en cuenta lo que he trabajado con el estudiante, lo que planifiqué y trabajé con el estudiante. Aquí vamos a ver una experiencia de aprendizaje que se denomina logros y desafíos a puertas del bicentenario, que es para el ciclo 4, de tercero y cuarto de primaria, en el cual pues se está hablando, dice que en la comunidad a nivel de la radio se está hablando sobre la comunidad y el bicentenario, y que el locutor está haciendo un conjunto de preguntas respecto a lo que la comunidad ha alcanzado, qué logros ha alcanzado y quiénes han contribuido a esos logros y todavía qué le falta todavía por alcanzar a su comunidad, ¿no? Esto dos estudiantes están escuchando, Flor y Luis, y Flor y Luis están ahí dialogando entre ellos y ahora le dice, imagina a todos los estudiantes del país y de Padre Abad, le dice, imagínate que este programa también se realizará en tu comunidad. En ese contexto te proponemos el siguiente reto. ¿Cuáles son los logros alcanzados por tu comunidad durante estos 200 años de independencia y cuáles están pendientes de alcanzarse en beneficio de todas y todos? Entonces le estamos planteando a nosotros, a nuestros estudiantes, un reto, ¿no? Que miren su comunidad, que vean qué ha logrado alcanzar en estos últimos 200 años su comunidad y todavía qué está pendiente de alcanzarse en beneficio de todas y todos. Vamos a ver el propósito de aprendizaje, es que el estudiante aprenda a reconocer logros y aportes y lo que queda por hacer en su comunidad, proponiendo acciones para alcanzar el sueño de construir la comunidad que deseo tener. ¿Correcto? Y hay un conjunto de competencias que se van a movilizar en el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje, la competencia a construir interpretaciones históricas, convive y participa democráticamente, aprecia de manera crítica, manifestaciones artístico-culturales, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, lee diversos tipos de textos y se comunica oralmente. Voy a hacer un zoom para este ejemplo, para este trabajo, voy a hacer un zoom en la competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Correcto? Muy bien. La evidencia que le está solicitando es que elabore un discurso con una propuesta de la comunidad que sueña tener en beneficio de todas y todos, sustentado en la información que ha analizado en las diferentes actividades de la presente experiencia de aprendizaje. Ojo lo que le estamos pidiendo, ¿eh? Un discurso de su comunidad que sueña tener y que sustente ese discurso en la información que analizó en las diferentes actividades, ¿correcto? Muy bien. Entonces ya estamos mirando la competencia. La competencia es, escribe diversos textos en su lengua materna, y como ustedes saben, las capacidades que trabaja es adecuar el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente, y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. ¿Correcto? Y el estándar de aprendizaje corresponde al ciclo 4. Muy bien, vamos a ver ahora. Hacemos el mismo ejercicio, colegas, el mismo ejercicio. El estándar es el referente central para la formulación de los criterios de evaluación.
Por ejemplo, aquí en rojito tengo un aspecto del estándar que dice adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa. Y aquí, en rojito, en el criterio de evaluación, tengo otro que dice planifica y adecúa su discurso al destinatario y propósito comunicativo. ¿Ya? Tengo otro aspecto del estándar que dice organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Y aquí organiza sus ideas en torno al discurso sobre los avances y lo que necesita mejorar su comunidad. ¿Correcto? Luego, del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes. Y aquí le estoy pidiendo uso adecuado de algunos conectores para presentar sus ideas en el discurso. Luego dice otro aspecto del estándar, utiliza recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido en su texto. Y aquí estoy, en el criterio dice, utiliza las mayúsculas, la coma, el punto aparte, el punto seguido y punto final para dar sentido a su discurso. Y por último, otro aspecto del estándar que dice, reflexiona sobre la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe. Y aquí vamos a ver que revisa la coherencia y cohesión de su discurso para identificar vacíos o mejoras en su redacción. Muy bien, tengo entonces 5 criterios de evaluación que voy a trabajar y que debo de analizar a partir de la evidencia de aprendizaje de mi estudiante. Nuevamente, esta matriz que les presento lo que nos permite ver es la coherencia de lo que he venido trabajando, ¿no? En la situación significativa estamos hablando de conmemorar el Bicentenario, estamos hablando de nuestra comunidad en el Bicentenario, estamos haciendo preguntas relacionadas a ese Bicentenario en mi comunidad, qué logró, qué no logró hacer, qué avances ha tenido, y en el reto nos plantea, uno, analizar los logros que alcanzó mi comunidad y cuáles están pendientes todavía de ser alcanzados, ¿no? Y estoy trabajando la competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, y las capacidades adecúa el texto de la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente, y reflexiona y evalúa la forma, el contenido, el contexto del texto escrito. Y el producto, ya hemos dicho, es un discurso con una propuesta de la comunidad que sueña tener el estudiante, con algunos aspectos que tiene que tener ese discurso, ¿correcto? En el estándar hemos hecho esa línea de interacción, ¿no? En el estándar hemos visto que hay un aspecto que habla de adecuar el texto al destinatario y propósito, y tenemos un criterio que habla también de planifica y adecua su discurso al destinatario y propósito comunicativo. Luego en el estándar nos dice que organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y en el criterio hemos dicho que organiza sus ideas en torno al discurso sobre los avances y lo que necesita mejorar su comunidad. Luego hay un criterio que dice uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes. Y hay un criterio que dice usa adecuadamente algunos conectores para presentar sus ideas en el discurso. Otro aspecto del estándar que dice utiliza recursos ortográficos. Y aquí un criterio que utiliza las mayúsculas, el uso de la coma. Y por último, reflexiona sobre la coherencia y cohesión de las ideas en el texto. Y también hemos hecho un criterio que habla de revisa la coherencia y cohesión de su discurso para identificar vacíos o mejoras en su redacción. Entonces, lo que estamos buscando aquí es ver si hay una coherencia, si hay una relación entre todo lo que hemos planificado y nuestros criterios de evaluación. ¿Y por qué esto es necesario? Para que justamente nosotros cuando formulemos criterios de evaluación tengamos mucho cuidado que esos criterios no sean fuera de lo que hemos planificado y lo que hemos planteado como propósito de aprendizaje. Porque si no, los criterios pueden evaluar A y nuestra planificación puede haber sido planificada en B y lo que hemos trabajado con el estudiante le está pidiendo C. Por lo tanto, eso no va a tener ninguna coherencia, ninguna relación, y siempre es importante que miremos eso, colegas, con mucho cuidado. Sigamos entonces ya sabiendo cuáles son nuestros criterios de evaluación, ¿no? Muy bien, aquí tengo yo las evidencias de la estudiante. Un estudiante ha presentado su evidencia desde su propio planificación, desde que conoce cuáles son los criterios para planificar y adecuar, para ordenar, para emplear, para revisar el discurso en la competencia, ¿no? Y también dice que va a aprender a escribir un discurso donde plasmará su sueño. También le dice cuáles son las orientaciones para escribir su discurso, ¿no? Y acá está iniciando pues una planificación para escribir el discurso. Y antes de escribir responde las siguientes preguntas, ¿no? Completando el cuadro. ¿Qué escribiré?
un discurso. ¿Para qué lo escribiré? Para que mi comunidad sea grande, dice. ¿Qué necesitaré? Escribir un borrador. ¿Con quién compartiré mi discurso? Con mi comunidad. Se está planteando la planificación previa que está elaborando para la elaboración de su discurso. Y aquí ya está organizando las ideas, ¿no? En un esquema posible para el discurso que va a escribir. Y, por ejemplo, las partes del discurso van a ser introducción, desarrollo y cierre. ¿Ya? Y las palabras claves que va a utilizar en la introducción, dice, mi discurso es para mejorar mi comunidad. No sé si es correcto o no, ojo, yo no estoy evaluando eso, yo lo que le estoy leyendo es que lo que el estudiante planificó, ¿correcto? Luego dice, los avances que se han dado para mejorar la vida de las personas. Las personas tienen agua, luz y otras cosas más. Lo que debemos mejorar aún como comunidad, debemos tener internet, dice. Personas que han contribuido, el alcalde. La comunidad que sueño, quiero que se vea hermoso con todo lo necesario. Razones, familias que se quieren ir a otros lugares. Mira, qué interesante, ¿no? ¿Qué más quiero decir? Que tengamos un sueño y podamos cumplirlo. Cierre, queremos en este aniversario patrio festejar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí el estudiante ha planificado, ha organizado sus ideas en este cuadro y ya se podría decir que tiene un conjunto de elementos lógicos que le pueda permitir redactar, escribir su discurso. Vamos a ver si esta organización se plasma en el discurso. Pero no se olviden de los criterios de evaluación de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que aquí está o no planificando y adecuando su discurso al destinatario y propósito comunicativo. Si está organizando sus ideas en torno al discurso sobre los avances y lo que necesita mejorar su comunidad. Ya hay elementos, ya estamos viendo que eso está ahí. Es importante que ustedes vayan viendo si esos criterios se están viendo, se están visualizando ya en esta evidencia que estamos presentando. Y ahora aquí tenemos el discurso del estudiante y lo ha titulado, dice, la comunidad que sueño tener. Señor alcalde de la provincia de Huancané, miren, tiene un destinatario concreto. Está yendo al alcalde, pero no solo al alcalde, porque ella ha dicho, o él ha dicho que también va a la comunidad. Dice, señor alcalde de la provincia de Huancané, señor presidente de la comunidad de Sangarillo, señores comuneros, bien se redirige a su comunero, soy Xiomara, su casay de Huanca, vengo hoy para decir cómo quiero que sea mi comunidad. En estos últimos años hemos visto que en la comunidad ya tenemos agua, luz y desagüe, y animales mejorados. Pero nos falta más. Las autoridades quieren apoyarnos. La comunidad necesita apoyo. Yo quiero ver mi comunidad que sea grande, que tenga una linda escuela. Gracias. ¿No? Muy bien. Aquí habría que ver entonces nuevamente a la luz de estos criterios de evaluación si el estudiante ha organizado sus ideas en torno al discurso, si usó adecuadamente algunos conectores, si utilizó las mayúsculas y el uso de la coma, el punto aparte, el punto seguido, el punto final, para dar sentido a su discurso, si ha revisado la coherencia y cohesión de su discurso, si hay un borrador y después lo ha mejorado, ¿no? Esta evidencia entonces tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Nos proporciona suficiente información para determinar el nivel de logro de la competencia? Esa sería la pregunta, ¿no? Pero no nos olvidemos que en este caso sí, la evidencia tiene que estar articulada, porque es una evidencia de proceso y una evidencia de resultado final. Uno, la planificación que ha trabajado, que como ustedes habrán notado, algunos aspectos trabajados en la planificación no lo logra plasmar el estudiante en el discurso, otros sí, pero ya tenemos un estudiante que ha escrito 2 párrafos con una coherencia medianamente interesante, ¿no? Entonces, ahora nosotros como maestros, como maestras de nivel inicial, de nivel primario, tendríamos que utilizar estos criterios para analizar en qué nivel de desarrollo está el estudiante, ¿no? Igual hacemos lo mismo, colegas. El estándar de aprendizaje del ciclo 4, de la competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, y el estándar de aprendizaje del ciclo 3, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, en adecuar su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa, y acá dice que adecua al propósito
y el destinatario a partir de su experiencia previa. ¿Sí? Que es casi parecido, un nivel muy similar. Después otro criterio que nos dice organice y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y aquí también organice y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Entonces que también tiene una relación muy parecida, ¿no? El tercero que dice establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes, y aquí establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores. No habla de referentes, pero sí de conectores, ¿no? Y aquí separa, dice, adecuadamente las palabras y utiliza algunos recursos ortográficos básicos. En cambio, en el ciclo 4 dice, utiliza recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido a su texto. Ya está hablando de un texto mucho más construido, más organizado, ¿no? Y en el del ciclo 3 dice, reflexiona sobre las ideas más importantes en el texto que escribe. Y en el ciclo 4 dice, reflexiona sobre la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe. ¿Correcto? Entonces, estos elementos, estos aspectos del estándar y los criterios de evaluación nos debe permitir a nosotros hacer un análisis de evidencia adecuado, pertinente, que luego debe mostrarse eso en la retroalimentación que desarrollemos. Muy bien, aquí he cambiado la característica de la presentación de la retroalimentación. No es igual a la de secundaria, ojo, así que no busquen compararla con la de secundaria. No, les dije que iba a presentarle dos ejercicios distintos. ¿Qué pasa? Anijovic nos dice que cuando nosotros vamos a dar la retroalimentación, tenemos que tener en cuenta el foco de la retroalimentación. Es decir, ¿para qué estamos desarrollando la retroalimentación? ¿Para quién estamos desarrollando la retroalimentación? ¿Qué queremos lograr con la retroalimentación? Eso nos pregunta Anijovic. Y yo he hecho aquí un ejercicio de esto que plantea Anijovic, ¿no? Y dice, ¿cuál es el foco de la retroalimentación? En este caso el foco es la persona. Es la persona, es el estudiante. Lo que yo busco es impactar sobre la autoestima y provocar mejoras. Porque posiblemente sea un estudiante que tiene pues muchas limitaciones para poder trabajar, tiene muchos problemas para trabajar. O posiblemente en esta pandemia ha fallecido un familiar, su mamá, su papá, vive con la abuelita, tiene dificultades de violencia, que es algo que he encontrado en los documentos que he analizado de Ucayali, ¿no? Que los niños y niñas sufren mucha violencia familiar. Entonces yo como maestro, yo como maestra, he identificado que este estudiante para hacer sus trabajos hace un enorme esfuerzo, pero que tiene una autoestima baja y que su situación socioemocional es muy limitada, muy deficiente. Por lo tanto, yo quiero que esta retroalimentación atienda a la persona, impacte sobre la autoestima y provoque mejoras. Ese es un primer elemento que tengo que tener en cuenta. Ahorita voy a pasar a la retroalimentación en sí, pero miremos los focos primero, ¿ya? Luego Anijovic nos dice que hay otro foco también que puedo tener yo en cuenta, que es el proceso del aprendizaje. Es decir, me interesa que el estudiante comprenda desde mi retroalimentación qué estrategias ha utilizado para aprender. Me interesa que el estudiante sea consciente de sus fortalezas y necesidades de aprendizaje. Eso me interesa a mí. Por lo tanto, he cambiado el foco de la retroalimentación. Ojo, en el primero es la persona, en esta más bien es el proceso de aprendizaje de manera específica, porque me interesa qué estrategias utiliza para aprender y que sea consciente de sus fortalezas y necesidades de aprendizaje. Y por último, otro foco de retroalimentación, donde más bien voy al desempeño, a la producción del estudiante, ¿ya? Que es casi siempre lo que hacemos nosotros. Voy a la calidad, a la profundidad de la tarea y al modo en el que se desempeñó el estudiante cuando hizo su discurso, ¿correcto? Entonces vamos a hacer un ejercicio de estos tres focos de retroalimentación que nos plantea Anijovic. Ya les vuelvo a decir que no es algo que yo me haya creado, sino más bien le estoy citando a Rebeca Anijovic cuando nos plantea tres focos de la retroalimentación. Retroalimentación al desempeño y producciones del estudiante, retroalimentación al proceso de aprendizaje y retroalimentación a la persona. Ojo, no implica esto que el ejercicio yo lo haga por separado, no implica que siempre se haga por separado. Yo puedo hacer un mix, yo puedo combinar mis focos de retroalimentación y eso no le quita peso a la retroalimentación, más bien le da valor. Pero por el ejercicio, solo para este ejercicio, he hecho una retroalimentación diferenciada, ¿correcto? A la misma persona, al mismo estudiante, ¿ya?
Entonces, este primer ejercicio de retroalimentación para impactar sobre la autoestima y provocar mejoras, miren lo que yo he escrito. Dice, Juan, quiero felicitarte por todo el esfuerzo que has desarrollado para cumplir con las actividades. En esta ocasión, has enviado las tareas de cada actividad y a través de ellas puedo notar que has seguido las orientaciones y te esforzaste en realizar el trabajo. Felicitaciones por este esfuerzo. Allí, en vez de coma, debe haber un punto a seguir. Muy interesante lo que expresas en tu discurso sobre lo que sueñas para tu comunidad. En ese deseo tuyo de que tu comunidad sea grande y que tenga una linda escuela. Para mejorar el trabajo, te propongo que lo revisemos juntos. Identifica en tu discurso las mayúsculas, las comas, el punto aparte, punto seguido y punto final. Verifica si se han utilizado adecuadamente o si es necesario agregar algunos más para darle sentido y coherencia a tu discurso. Entonces, ¿qué pasa, colegas? Estamos nosotros apuntalando una retroalimentación a la persona, a impactar sobre su autoestima, a provocar mejoras. Empiezo entonces más bien tratando de valorar el esfuerzo que ha hecho el estudiante respecto al trabajo. Me estoy yendo al sujeto, me estoy yendo a la persona, pero no dejo de proponerle algún tipo de mejora que creo que es necesario que tenga en su discurso. Y en este caso me estoy hablando de los recursos ortográficos, para que pueda ver dónde los ha colocado de manera adecuada, dónde no están de manera adecuada, dónde necesita más bien colocarlos, ¿no? O agregar algunos. ¿Correcto? Muy bien, ese es un tipo de retroalimentación. Voy a otro. En este caso, mi foco de retroalimentación es el proceso de aprendizaje. Es decir, quiero que el estudiante sea consciente de qué hizo, qué estrategias utilizó para aprender y que sea consciente de sus fortalezas y necesidades de aprendizaje. Muy bien. Y le digo, Juan, muy interesante la ruta que has seguido para elaborar tu discurso, reconociendo lo que tienes que tener en cuenta para tu discurso, como es la identificación de información respecto a tu comunidad, para pasar luego a planificar tu discurso según el destinatario y el propósito de tu texto, y organizar tus ideas en un cuadro que te permita contemplar la introducción, el desarrollo y el cierre de tu discurso. Estamos hablando entonces del proceso, de la estrategia que ha utilizado el estudiante para llegar al discurso. Estoy tratando que sea consciente que él ha identificado primero información respecto a su comunidad, que luego ha pasado a planificar ese discurso según el destinatario y el propósito del texto, ha organizado sus ideas en un cuadro donde ha contemplado la introducción, el desarrollo y el cierre de tu discurso. Pero luego le voy a plantear un seguido. Para reflexionar y comprender cómo has elaborado tu discurso, te pido respondas a las siguientes preguntas. Ojo que estoy intentando buscar que él comprenda el proceso, que comprenda la estrategia, que sea consciente de lo que ha logrado hacer y las necesidades que tiene. Entonces le digo, para reflexionar y comprender cómo has elaborado tu discurso, te pido respondas a las siguientes preguntas. ¿Cómo y con quién recogiste la información para expresar la comunidad que sueñas? Para escribir tu discurso, ¿cuál ha sido el momento más rápido y fácil para ti? ¿En qué momento tuviste mayores dificultades? Entonces lo estoy llevando al estudiante más bien a valorar y a pensar en esas fortalezas y en esas necesidades que tiene, pero también en la estrategia que ha utilizado para elaborar su discurso. Muy bien, ahí tenemos un segundo elemento, un segundo trabajo de respecto a la retroalimentación. Y ahora veamos el último. Disculpe si me estoy demorando mucho. Voy a ir a los desempeños de la producción, ¿ya? Juan, ¿has logrado planificar y adecuar tu discurso al destinatario y el propósito de comunicar tus sueños respecto a tu comunidad? Muy interesante el avance que tienes respecto a la organización de las ideas. Al identificar los avances de tu comunidad, cuando dices, por ejemplo, en la comunidad ya tenemos agua, luz y animales mejorados. Aunque en lo que necesitas mejorar tu comunidad, no hay mayor información. Otro aspecto importante es que ya estás utilizando algunos conectores, coma, mayúsculas, coma, punto aparte, seguido y final, aunque en ese aspecto es necesario mejorar el uso de los conectores y recursos ortográficos. Te invito a revisar tu texto final
y ver si los párrafos presentan alguna idea importante y si hay relación y coherencia entre el primer y segundo párrafo. Y aquí pasé más bien, colegas, a otro tipo de retroalimentación. Entonces yo le decía, ojo, que me parece interesante la propuesta de Annie Hobbes cuando habla de retroalimentación, que no es una retroalimentación plana para todos igual, sino que la retroalimentación también puede tener focos de atención, énfasis. Y en este caso he trabajado tres énfasis. La persona, porque quiero impactar sobre su autoestima. En otro caso, el proceso de aprendizaje, porque quiero que sea consciente de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, porque me parece interesantísimo que un estudiante de cuarto grado de secundario llegue a escribir 2 párrafos de un discurso con una coherencia más o menos interesante. Y por último, ya el desempeño de la producción, porque creo que este estudiante tendría que comenzar a avanzar a un nivel más, pero que sea consciente de lo que está logrando y también lo que le necesita hacer un poco más, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Yo siempre quedo agradecido, colegas, por que me acompañan, porque están conmigo y porque espero de verdad